Ahora vamos a pasar a un género bacteriano que es un problema de salud pública, pues es zoonótico, al menos en cuanto a algunas especies se refiere. Estamos hablando de Brucella. Brucella es una bacteria aerobia carboxifílica, es decir, que requiere CO2 para su proliferación. Es una bacteria ureasa positiva, en excepción a Brucella ovis, y es catalasa y oxidasa positivo, a excepción de Brucella ovis y Brucella newtoni. Presenta también una disociación en colonias, haciendo referencia a una colonia lisa de tipo L o rugosa de tipo R. Poseen antígenos, por ejemplo, el antígeno A en el caso de Brucella abortus, antígeno M en el caso de Brucella melitensis, en el caso del lipopolisacárido. Son parásitos obligados y son en infecciones a partir de un animal contaminado o infectado con esto. Son zoonosis importantes asociados generalmente a productos lácteos no pasteurizados. Entonces, ¿qué podemos decir o qué es la importancia de Brucella? Ya mencionamos que son parásitos obligados, ¿de acuerdo? Son parásitos también intracelulares, pues tienen dos capacidades de evadir la lisis del fagolisosoma, ¿de acuerdo? Son de dos maneras. La primera es que el animal entra, se deja fagocitar por los macrófagos y puede llegar a producir productos que neutralicen el pH y los radicales libres por parte del lisosoma de este macrófago, lo que evita su muerte, obviamente, y le permite la supervivencia a nuestra bacteria dentro de este lisosoma, fagolisosoma fallido, por lo que recibe el nombre de brucelosoma, ¿de acuerdo? Y la otra manera de batir la fagocitosis, bueno, la lisis celular, va a ser que igualmente se va a dejar ingerir, perdón, pero simplemente evita la formación del complejo fagolisosoma, este, y simplemente se queda ahí y le permite la migración a todo el cuerpo del animal, ¿de acuerdo? La transmisión de la brucelosis generalmente es a través de vía oral, o también puede llegar a ser por vía venérea a través de la mucosa del tracto genital, ¿de acuerdo? En el caso de esta virulencia se describen dos, no patrones, pero sí porcentajes donde se refiere que eh, es más virulenta la parte de Brucella abortus y Brucella melitensis, a diferencia de Brucella ovis o canis. Y en el caso de la contaminación o la infección puede ser mediante tejidos asociados con abortos, obviamente el feto, y se puede llegar a ser de tipo vertical al momento de que el lactante pues ingiera la leche de un animal infectado. Em, La transmisión venérea también es muy importante, pues es una manera de infección, sobre todo para Brucella suis, Brucella ovis y Brucella canis, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿qué tenemos como reservorios o animales asociados a este tipo de situaciones o infecciones? Tenemos a que generalmente van a existir en todos los hospederos que sean mamíferos, pero en el caso de Brucella abortus prefiere generalmente el ganado como su hospedero natural, haciendo énfasis sobre todo a nivel de los rumiantes, sobre todo en los bovinos, ¿de acuerdo?
pero puede llegar a afectar una gran cantidad de animales, como lo pueden ser los cerdos, los caballos y obviamente el humano. Puede afectar a otros animales, pero bueno, no son de interés médico, pues no son animales de producción. ¿De acuerdo? En el caso de Brucella melitensis, los hospederos preferidos o los hospederos principales de esta bacteria van a ser em, las cabras y los ovinos, ¿de acuerdo? Pero puede llegar a afectar también a bovinos y a humanos, inclusive a gatos, ¿no? En el caso de Brucella melitensis es muy importante esta asociación con pequeños rumiantes. ¿Por qué? Porque es muy común que en diferentes poblaciones se practique la creación o el preparado, mejor dicho, de quesos o de productos lácteos a raíz de queso de cabra o de, de ovinos sin pasteurizar, pues se menciona que así es más puro, lo que sea, y te genera una mayor sensación o te genera un sabor, pues dicen distinto. Sin embargo, esta forma de infección suele ser muy común y es un factor de riesgo para la población, ¿de acuerdo? Em, Obviamente es una zoonosis que generalmente se da a nivel profesional. Sin embargo, se asocia generalmente a una entrada vía oral, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener en cuenta que siempre que se maneje un aborto de un animal, sea cual sea la situación que generó ese aborto, se debe manejar con mucha precaución, generando, bueno, de preferencia pues con guantes, con equipo adecuado para evitar una zoonosis o un contacto directo con los productos de este aborto, ¿de acuerdo? Y en el caso de los rumiantes específicamente, hablamos que las hembras obviamente van a tener abortos, ¿no? En el caso de los machos, se asocia a epididimitis y infertilidad, ¿de acuerdo? En el caso de los caballos con Brucella abortus, hablamos de la fístula de la cruz, asociado a una rosadura por parte de esa área, por parte de la silla. En humanos, generalmente encontramos signos como fiebres ondulantes em, y de hecho es el signo más común, esa fiebre ondulante. Sin embargo, pues obviamente no es lo adecuado. En el caso de Brucella melitensis, ya dijimos, igual va a causar abortos. Y en el caso de Brucella canis, en perros se ha asociado a abortos, pero se llega a asociar muy comúnmente con infertilidad en el caso de los machos, ¿de acuerdo? Y en humanos, inclusive, Brucella melitensis biovariedad canis se asocia a una fiebre de Malta o ondulante, alojado inclusive en hígado, vaso y otras articulaciones, y generalmente no hay un aborto como tal, pero sí se ha llegado a describir la transmisión vía congénita. Entonces es eh, muy complicada esta situación. Em, pero ¿por qué genera este aborto? Vamos a ver. Sobre todo en los rumiantes se ha descrito que al momento de que el rumiante pues está gestante, va a secretar una gran cantidad de eritriol en la parte de su aparato reproductor. Entonces, este eritriol se ha descrito como que es un factor de crecimiento y hace que la bacteria migre hacia esa parte de el tracto genital. Entonces, al ser una zona inmunoprivilegiada, pues la aparición de esta bacteria genera desequilibrios que coinciden en un aborto, ¿de acuerdo? Sobre todo al final de la gestación, ¿de acuerdo? Em, ¿Qué podemos llegar a hacer o qué otras cosas bastante importante en el caso em, de Brucella? Bueno, podemos hacer énfasis en que es una bacteria que tiene una alta capacidad antigénica, sobre todo a nivel del lipopolisacárido y otras beta-citocinas que llega a secretar.
De hecho, esta capacidad antigénica es muy interesante, pues se ha llegado a utilizar algunas partes antigénicas de la bacteria para adyuvantes en el caso de vacunas para el VIH, ya que refuerzan de una gran medida el sistema inmune, lo cual es bastante interesante. Eh, para aislamiento y su identificación, bueno, se pueden llegar a hacer muestras de fetos, por ejemplo, semen, nódulos linfáticos, hígado, vaso y útero, incubados en un agar sangre a 37 grados Celsius de 5 a 10% de CO2. En el caso de Brucella abortus suis y militensis, observamos colonias lisas que posteriormente se tornan rugosas. En el caso de Brucella ovis y Brucella canis solamente observamos colonias rugosas, no hay esa transición. Se puede hacer una tinción, por ejemplo, una tinción de Koster, de Maquiavelo o Stamps, que es una tinción de Nielsen modificada. También se puede llegar a hacer una prueba de lisis con el fago de bilisis y una prueba de anticuerpos fluorescentes. Pero el aislamiento y la identificación solamente se hacen en laboratorios certificados, pues es una bacteria de importante peligro zoonótico. La prueba serológica que generalmente se hace más comúnmente va a ser la prueba de tarjeta, que básicamente nos va a separar los animales positivos de los negativos, para posteriormente hacer la prueba de rimanol. Esta nos va a separar los animales enfermos de los vacunados, ¿de acuerdo? Y así poder hacer una administración de manera adecuada sobre nuestro manejo sanitario. Sin embargo, generalmente todos los animales que dan positivo se van a tener que sacrificar. También se puede hacer la prueba de anillo en leche, que es una prueba de rutina en centros lecheros donde observamos una coagulación a raíz de tanto tiempo. La prueba de lisa o pruebas de mercaptoetanol. La clave del manejo de esta bacteria reside en la administración adecuada de la vacuna con la cepa 19 o la RB51. Esta vacuna es exclusiva y se pone únicamente en hembras entre 3 a 6 meses de edad, pues se considera que los machos no son portadores importantes de esta enfermedad. Y en el caso de Brucella melitensis se vacuna contra la cepa REF1. Y bueno, en el caso de los humanos, pues al hacer un parásito intracelular, la terapia es sumamente larga y no es, bueno, se hace más que nada contra una terapia de tipo, ¿cómo decirla? Una terapia tipo signológica, porque no podemos llegar a hacer esto. Se pueden llegar a incluir tetraciclinas a lo largo de un gran tiempo, pero tenemos nuestras limitaciones. Entonces, esto fue por la parte de Brucella. Es una bacteria muy interesante, muy importante a nivel de salud pública. Por lo tanto, debemos tener conciencia y saber cómo puede llegar a transmitirse.